España Innova que Nueva Economía Forum organiza con el patrocinio del Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces. Hoy vamos a hablar de futuro, que es presente también, y vamos a escuchar una intervención sin duda muy interesante, la de José Antonio de Paz, presidente y consejero delegado de Hewlett Packard Española. José Antonio de Paz es leonés, nació en Astorga, tiene una trayectoria profesional de 25 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información, como ingeniero de sistemas, marketing, dirección de servicios, dirección de negocio y dirección comercial en multinacionales europeas, japonesas y norteamericanas. Sin duda, un amplio y brillante currículum. José Antonio de Paz obtuvo la licenciatura en Física en el año 1983 por la Universidad Complutense de Madrid en especialidad de Cálculo Automático. Es presidente y consejero delegado de Hewlett Packard Española y máximo responsable de la región de HP Iberia, España y Portugal. Es miembro del Consejo de Hewlett Packard en EMEA, Europa, Oriente Medio y África, y adicionalmente, entre otras responsabilidades, es el presidente de la Fundación I+E Innovación Española, dedicada a la promoción de valor de las empresas multinacionales que desarrollan actividades de I+D en España. Por tanto, estamos ante un profundo conocedor del mundo del conocimiento, del mundo de las nuevas tecnologías y de la investigación. Es para nosotros un honor recibirle en esta tribuna, que cuando quiera pueda hacer suya. Muchas gracias. Buenos días, autoridades, señores y señoras. Gracias al Foro Innova por la oportunidad que me brindan. Hoy no aparezco aquí, no me presento como presidente de Hewlett Packard, sino como presidente de la Fundación Innovación España. Como siempre diré, qué dos nombres tan bonitos, ¿no? Dos palabras tan bonitos, innovación y España. Lo primero es dar las gracias por su asistencia. Espero no defraudar y voy a intentar dar una visión de qué suponen las multinacionales en la economía española y qué supone el concepto de la innovación. Evidentemente, la crisis económica actual nos brinda una oportunidad de redoblar esfuerzos y eso parece que hay consenso en el mercado y en la sociedad en I+D y en innovación. Se trata de transformar entre todos esta amenaza que vemos en una gran oportunidad de mejora de nuestra economía y nuestra sociedad. Hay el consenso de que tenemos un problema de competitividad en la economía española que ha desembocado en un paro histórico y ha desembocado en una balanza de pagos desequilibrada, problemas de deuda, de déficit, etcétera. Yo creo que podemos echar la culpa del problema al maestro armero, por decirlo de alguna forma, pero creo que el problema es nuestro y la solución debe de salir de todos nosotros. Y cuando digo de todos nosotros, incluyo aquí lo que va a ser el hilo conductor de mi charla, también incluye a los españoles que trabajamos en multinacionales no españolas. También tendremos un papel que jugar. Antes de empezar, me encantaría compartir con ustedes algunas reflexiones y recomendaciones respecto al tema que tratamos hoy, pero a la vez presentar lo que es la Fundación Innovación España, que seguramente muchos ya conocen, pero no todos. La Fundación I+E Innovación España representa el compromiso de multinacionales en el desarrollo de las inversiones de I+D+I en España. Es una entidad sin ánimo de lucro, fundada por 7 compañías multinacionales, líderes en sus respectivos sectores y de diferentes procedencias geográficas, que cuentan con centros de I+D punteros. Este es el hilo conductor, I+D. I+D es el leitmotiv de nuestra fundación. Los miembros fundadores somos Alstom, ArcelorMittal, Ericsson, Aero, Sony, ThyssenKrupp Elevator y Hewlett Packard. A pesar de estas disparidades entre las 7 empresas, tenemos 2 importantes rasgos en común. Todas ellas somos multinacionales innovadoras y líderes en sus respectivos sectores. Y, en segundo lugar, hemos apostado fuertemente por España, instalando centros de I+D emblemáticos que realizan importantes inversiones en nuestro país. Para que puedan comprobar la importancia de las 7 compañías juntas, en España representamos 40.000 empleados, una facturación de 11.000 millones de euros, cerca de 200 millones de euros de inversión directa en I+D+I y 1.700 profesionales dedicados al I+D.
Si vemos las cifras a nivel mundial, son todavía más contundentes. Estamos hablando de 1.200.000 empleados, casi 10.000 millones de euros de inversión anual en I+D y una facturación que supera los 300.000 millones de euros de las 7 compañías. Nos acompañan hoy aquí Julio Laje, nuestro director general de la Fundación, y representantes de las 7 compañías que formamos la misma. Aunque nuestra voz pretende, además de los miembros de la Fundación, representar no solo a nuestras 7 compañías, sino el sentir de todas aquellas multinacionales que consideramos que están comprometidas con nuestro país, con España, y cuyos directivos y trabajadores pues, han demostrado una trayectoria de compromiso con nuestro país, atrayendo centros de I+D e inversiones. Algunos de los hitos que hemos podido destacar en los últimos, yo diría básicamente los últimos 2 años en la Fundación Innovación España, hemos sellado convenios de colaboración con 3 comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Murcia, además de un acuerdo con una importante empresa emblemática y altamente innovadora como es Renfe. Adicionalmente, deseamos destacar el convenio que firmamos con la Fundación Innovación España con Invest in Spain, que, como saben ustedes, es la agencia del Ministerio de Industria para promover las inversiones extranjeras en España. Desde hace 2 años colaboramos con Invest in Spain y agradecemos el apoyo que nos presta. Y pasando ya al contenido, quisiera hablar, antes de hablar de propuestas concretas, desde nuestra humilde opinión, de algunos de del ideario y de cómo observamos la situación. Somos empresas, los patronos, y nos consideramos excelentes trabajadores de la marca España. El deseo de la Fundación es compartir la experiencia, de la Fundación Innovación España, es compartir la experiencia propia de los 7 patronos con el resto. Ya, como he mencionado antes, somos empresas que tenemos una importante presencia en cuanto a personas, trabajadores, inversión en I+D, facturación, etc. Queremos resaltar el carácter nacional de nuestro I+D+I que las multinacionales de origen extranjero realizamos en España. Identificamos un problema de imagen y consideramos que las empresas no somos más españolas o más patriotas por nuestro origen, sino por nuestros hechos y por nuestros compromisos. Consideramos que tenemos un problema de imagen y también probablemente porque el comportamiento de las multinacionales extranjeras no es el mismo, no somos todos iguales, también hay que decirlo. Quiero resaltar la necesidad no solo de incentivar y de incrementar el I+D de las multinacionales extranjeras como pieza clave para el cambio del modelo económico, sino también de mantener lo que tenemos. Porque en la situación actual y en la globalización que vivimos no hay nada seguro. No tenemos nada seguro. Nos lo tenemos que ganar cada día. Muchas veces las sensaciones de las multinacionales que invierten en España es que el que no apuesta no tiene problemas y el que apuesta sí tiene problemas. Y esto pues no es una ventaja para los que estamos apostando y lo que representamos en la Fundación. Necesitamos más comprensión y sensibilidad de la sociedad hacia la labor que realizamos, incluyendo, por supuesto, las administraciones públicas y también las organizaciones sindicales. Porque es necesario discriminar el compromiso. El compromiso es fundamental y los hechos para entender la labor que estamos aportando a nuestro país. Un ejemplo para que se me entienda. Muchas de las empresas que formamos la Fundación, más del 40% del empleo que generamos en España no trabaja para la facturación española, trabaja para el exterior, en modo I+D o en modo exportación de servicios o de producción. Los directivos de nuestras multinacionales no son reconocidos, ni compensados, ni medidos por el trabajo que se crea en España para la exportación. Con lo cual, podríamos pensar que estamos sentados ante una cierta bomba de relojería, porque si no reconocemos esa labor, podemos llegar al desencanto de los directivos y los trabajadores que están luchando por atraer proyectos de I+D a nuestro país, que les genera problemas y que no supone ninguna recompensa.
Para ilustrar la importancia de la I+D de las multinacionales en España, somos menos del 2% del tejido empresarial en número de empresas, pero representamos más del 26% del total de I+D que se ejecuta en nuestro país. Evidentemente, los beneficios económicos y sociales de las multinacionales han sido resaltados por diferentes informes y organizaciones. En el informe del IES del 2010 se decía que somos empresas generadoras de economía y empleo directo e indirecto de calidad, que somos importantes polos de atracción de talento y que ejercemos una beneficiosa fuerza atractora sobre el entorno, propiciando la transferencia de conocimiento. Lo importante que yo quisiera resaltar es el I+D que realizamos las multinacionales en España. Es verdad que está hecho para nuestra corporación, pero lo que no podemos olvidar es que el I+D está hecho por españoles, no por extranjeros. Y en este siglo XXI, quizá, yo creo que esto ya podemos llegar a un consenso en el mercado, lo más importante que tenemos en nuestras manos es el talento. Por tanto, la labor de formación del talento que realizamos las multinacionales, del talento español, y su efecto tractor hacia proyectos nacionales, quiero resaltarlo porque a veces parece que no lo tenemos lo suficientemente en cuenta. Según un informe de la Universidad de Barcelona del 2010, existen una serie de factores para la atracción y retención de los centros de I+D e innovación de las multinacionales extranjeras en España. Se resalta la importancia de dar visibilidad entre las administraciones públicas en este informe de la batalla de las filiales españolas de las multinacionales extranjeras que libramos continuamente con otros países. Se habla de la competencia interna feroz para lograr que sus sedes centrales elijan España como destino de las inversiones de I+D+I y sus centros tecnológicos y que mantengan las inversiones realizadas. Esto es verdaderamente importante porque en la vida diaria de las empresas, de las multinacionales extranjeras en nuestro país, es claro resaltar que nuestros grandes competidores, muchas veces, en este capítulo, no son nuestra competencia, son nuestros colegas franceses, alemanes o italianos. Tenemos que pelear con ellos con todas nuestras fuerzas para conseguir que los proyectos vengan a España y no vayan a otro país. Hay dos pilares que resalta este informe de la Universidad de Barcelona. El primero, el impulso y la retención del talento, incluyendo aquellas cuestiones que atañen a toda la capacitación. Y el segundo, el fomento de la colaboración universidad-empresa. Probablemente las multinacionales, por diferentes razones, hemos aprendido muy bien esquemas de colaboración universidad-empresa que hacen o dan un gran beneficio a nuestra sociedad. También consideramos que el mantenimiento y potenciación de los incentivos de apoyo financiero y fiscal a las actividades de I+D y que fueron resaltadas en este informe de la Universidad de Barcelona son verdaderamente importantes. Es fundamental el mantenimiento y la potenciación de estos incentivos. Además, es necesario tener en cuenta las peculiaridades organizativas de las multinacionales extranjeras al diseñar la aplicación de dichos estímulos fiscales. Aquí aparece una cuestión fundamental. No todas las multinacionales somos iguales y no todas las multinacionales tienen las mismas motivaciones para invertir en nuestro país. Por tanto, aplicar fórmulas genéricas para resolver un problema de atracción de inversión en I+D o en servicios no es la solución, porque cada multinacional tiene una motivación concreta. Por tanto, estamos hablando de que hay que estar mucho más cerca de las multinacionales para entender cuáles son los criterios de decisión corporativos en América, en Europa o en Asia y, por tanto, tocar el botón, la tecla adecuada para conseguir ganar el proyecto de traerlo a España. No es solo una subvención, una solución. Muchas veces no es solo cuestión de dinero o, en la mayoría de los casos, el dinero no es lo más importante, aunque es importante. Esto, por tanto, habla de la necesidad de estrechar las relaciones entre las multinacionales y hacer equipo los directivos españoles con las administraciones y con la sociedad en general para entender cuáles son los factores de éxito. Adicionalmente, existe la necesidad de contemplar nuevas fórmulas adicionales de incentivar las inversiones en I+D con carácter general en España para atraer proyectos de las multinacionales. Pues sentimos una gran satisfacción por la iniciativa gubernamental de la compra pública innovadora, que veníamos reclamando desde tanto tiempo y que habría de aplicarse tanto a pymes como a multinacionales.
La compra pública innovadora se trata de potenciar o de valorar el compromiso de las empresas, nacionales o internacionales, en su inversión en innovación como un concepto que pese en las decisiones de compra pública. Valoramos esta iniciativa. Y esta es un poco la situación en la que nos encontramos, y yo quisiera pasar, como siempre me gusta proponer una serie de cuestiones que desde la Fundación y de puntos consideramos que podríamos hacer para remar juntos por este proyecto tan bonito que se llama España, y donde, como una cuestión de principio, digo que consideramos que la labor de las multinacionales extranjeras que estamos comprometidas con nuestro país no se está considerando todo lo que se debiera, y es una enorme oportunidad. Ya sabemos que se hacen muchas cosas, muchísimas cosas, se intenta, hay muy buena voluntad, pero yo creo que en este momento concreto, y precisamente porque, esta es la primera propuesta, porque consideramos que podemos ir mucho más lejos en la aportación de las multinacionales extranjeras en España, en su capacidad de traer proyectos, empleo, I+D y traccionar, consideramos muy importante constituir un foro consultivo de empresas multinacionales con inversiones de alto valor añadido en España y que tengan una interlocución al máximo nivel posible con las administraciones. Creemos que se nos tiene que conocer más y mejor. Creemos que tenemos que trabajar más en equipo porque los directivos de las multinacionales españolas comprometidas pues tienen acreditado la capacidad de trabajar y remar por nuestro país. Y creemos que esa creación de ese foro debería de ayudar a tocar los botones adecuados y las medidas adecuadas para entendernos mejor. Creemos que hay una enorme oportunidad y no podemos perder esta oportunidad. Basado en ese foro consultivo, Advisory Board o como le queramos denominar, pero que sea una voz donde tengamos el pulso de la actividad de la multinacional y sus necesidades para atraer más proyectos, consideramos que se debería de colaborar con las administraciones, con el Gobierno, en la creación de un plan estratégico nacional para la retención y atracción de la inversión directa extranjera. Es fundamental retener y atraer nuevas inversiones de I+D+I a España. Es fundamental. Que a su vez ejerzan un efecto llamada a inversiones adicionales de producción y servicios. Hoy en día, una de las observaciones más importantes es, normalmente, desde el punto de vista mediático en general, damos más importancia a la cantidad que a la calidad, y es lógico entenderlo. Pero hoy, en el siglo XXI, y donde el talento lo mueve todo en el mundo y la globalización, la importancia del I+D es absolutamente clave porque el I+D puede llevar a la consecuencia de la producción. La producción sola es tan arriesgada en estos momentos que está sujeta a tensiones muy fuertes. Si arraigamos centros de I+D en España de las multinacionales, podremos conseguir puntualmente nuevos centros de producción, nuevos centros de servicios y nuevos centros de operaciones para nuestro país. Eso es fundamental. Podemos observar que competir, en este sentido, es elegir y focalizarse. En este siglo es muy difícil hacer todo bien, hay que focalizarse. Observamos, por ejemplo, que media España está llena de parques tecnológicos, muchos de ellos semivacíos, desgraciadamente. Por eso mismo hay que hacer un plan estratégico nacional donde las multinacionales podemos aportar muchísimo. Algunas, todas las que estamos en la Fundación y muchas otras, pues tenemos centros de innovación a lo largo de todo nuestro país. Pero debemos ir mucho más lejos, alrededor de ese plan estratégico, entendiendo qué actividades y en qué cuestiones queremos competir. Consideramos que España como país no lo va a poder hacer todo bien en un mundo cada vez más especializado, donde hay que ser muy bueno en lo que se haga. Por tanto, hará falta ordenar esos pensamientos en torno a un plan estratégico. La tercera medida, que viene como consecuencia de ese foro consultivo, de ese plan estratégico, sería la de incentivar la creación de empleo por parte de las multinacionales extranjeras con alcance europeo mundial. Desde la experiencia de los patronos de la Fundación, de estas 7 multinacionales y de otras muchísimas experiencias que tenemos, podemos constatar que a nivel mundial se están produciendo unos procesos realmente interesantes y preocupantes.
que son procesos de consolidación de centros de operaciones, de marketing y de servicios. Observamos en estos momentos, esto afecta también a las propias multinacionales españolas, todas las compañías están, en el mundo occidental principalmente, están tomando decisiones de consolidación y de racionalización. Las compañías que tenían 80 centros de datos o 90 o 100 en todo el mundo están consolidando en 2 o 3. Las compañías que tenían decenas de call centers están consolidándolo en 2 o 3. Las compañías que tenían centros de operaciones, financieros, logísticos, etcétera, lo están consolidando. Por tanto, se está produciendo un proceso de toma de decisiones, de consolidación de operaciones, de consolidación de I+D y de consolidación de actividades, que es una oportunidad que todavía no hemos perdido, que está ahí. Y la cuestión es cómo unimos fuerzas basado en ese foro consultivo, esa unión con la Administración y con todos los jugadores, trabajando un plan para poder atraer esos proyectos a España. En ese sentido, los directivos de las multinacionales son absolutamente determinantes porque son los que van a pelear la atracción dentro de sus compañías de esos proyectos a España. Por tanto, tenemos que incentivar ese empleo. Y esto es una realidad que todos los días estamos viendo en el mercado. Consideramos de la Fundación que España sigue siendo, por la experiencia que tenemos, sigue siendo atractiva para localizar proyectos de valor, de alcance mundial. Ya que hay elementos, y no es el coste laboral, y aquí déjenme que diga, si la solución a nuestros problemas es bajar los salarios, pues creo que mal vamos. Creo que tenemos que competir en las cuestiones que podemos competir y ahí tenemos que ser los mejores. Tenemos ejemplos dentro de la Fundación de empresas, de nuestras empresas, en la atracción de proyectos de calidad y de valor añadido, donde somos competitivos, donde somos capaces de ganar proyectos. Si nuestro objetivo en la atracción de proyectos es competir en el low cost con la India, Brasil o China, sinceramente creo que esos proyectos no los vamos a traer nunca, porque sería que tendríamos que bajar los salarios a 1/3 y tendríamos que hacer cuestiones que no tienen ningún sentido. Por tanto, nuestros competidores en la atracción de proyectos de I+D+I y en la atracción de proyectos de operaciones, de servicios y de nivel son nuestros vecinos. No son los emergentes, son nuestros vecinos. Y, en ese sentido, la posición competitiva en proyectos de valor añadido, y hablo por experiencia concreta de nuestras empresas, no es una teoría, es excepcional. Tenemos el capital humano, tenemos el talento, tenemos unos costes laborales mejores que nuestros vecinos. Tenemos un conjunto de universidades que, evidentemente, pues todo es mejorable, pero muy distribuidas por toda nuestra geografía, y tenemos todos los elementos para competir. Tenemos que seleccionar en qué queremos competir, pero tenemos un reto importante como país y podremos reforzar y atraer proyectos si sabemos en qué área vamos a competir. Por tanto, en este punto 3, terminando, hay que apoyar la atracción de proyectos. Y aunque antes decía que el dinero no es lo más importante, a veces son otras cuestiones, pero tampoco sería una mala idea, respetando la legalidad vigente europea, invertir un poquito de dinero selectivamente en atraer proyectos, ayudando a los directivos de las multinacionales, digamos que con un objetivo claro de generar empleo de alta cualificación y, por tanto, evidentemente, traccionar en todo lo que supone la competitividad, ¿no? Probablemente sea muchísimo más inteligente apoyar la atracción de proyectos y más barato que el propio coste directo del desempleo. Pero quede ahí el razonamiento y el debate, nada más, pero consideramos que puede ser un punto importante. El penúltimo punto, y como consecuencia de los anteriores, el concepto de nearshoring. El concepto de nearshoring, palabra inglesa ya muy manida. Consideramos, para enfatizar el punto anterior, que España puede convertirse en la cabecera del nearshoring de Occidente. Empieza a haber mucho desencanto en muchas corporaciones americanas, europeas, en general, sobre proyectos que se han llevado a países emergentes.
No todo va a ir a los países emergentes. Por tanto, el gran debate del nearshoring o el positive offshoring es que España puede y debe de ser un gran jugador en este terreno. En los últimos tiempos hemos observado como además en España se ha producido una gran oportunidad, que es la diversificación. No todo ya se concentra en los dos grandes polos de nuestro país, Madrid y Cataluña. Tenemos la fortuna y observamos cómo hay grandes proyectos que se han atraído, y ejemplos hay en las 7 compañías, a otras ciudades de nuestro país con claro éxito y muy competitivos. Por tanto, esto es una oportunidad de nearshoring que es muy relevante. Quisiera aquí poner un ejemplo de una de nuestras compañías. Una de nuestras compañías tiene algún centro muy importante de I+D en España. Bueno, todas lo tenemos, pero una tiene un gran centro de I+D muy importante en España. El I+D, como todo en la vida, es algo que no se hace todo en el mismo sitio. Evidentemente, hay parte del I+D que se puede, vamos a decir, encargar o contratar a terceros. Bueno, esta compañía nuestra, este centro de I+D, que controla además el negocio, contrataba I+D a la India, a Brasil y a China. Y gracias al trabajo de los directivos de esta compañía se planteó por qué no hacemos que ese I+D que estamos contratando fuera lo podamos hacer en alguna ciudad de España, en unas condiciones de calidad y de coste razonable. Bueno, pues afortunadamente esta compañía ya ha creado 25 puestos de trabajo en una ciudad española, en este caso en León, de algo que existía en China o en la India o en Brasil. Y solo eso es el comienzo. Quiero decir con esto, que viene a reforzar el argumento anterior, estamos ante momentos en los que tenemos que tomar decisiones inteligentes de en qué queremos competir. Si competimos por la calidad, estamos absolutamente en el camino adecuado. Podemos competir en costes y podemos ser eficientes trayendo proyectos. Porque tenemos el talento. Y aunque el talento es algo que también está en debate en estos tiempos, y probablemente en los temas educativos algo tendríamos que revisar, por ejemplo, a muchos de los miembros de la Fundación nos preocupa la caída de estudios en ingeniería, que es tan importante para el I+D, nos preocupa, y eso no es un problema social. Y también consideramos que la formación en idiomas debería de potenciarse, sobre todo el inglés, porque son los dos grandes pilares para la creación de centros de I+D. Pero hoy en día también se establece, y hay que decirlo muy claro, que los proyectos van donde está el talento, no al revés. Y en este punto no podemos ni debemos de estar en contra en la salida de algunos de nuestros mejores jóvenes al extranjero, por ejemplo a Alemania. Está bien que la gente salga, pero cuidado, pero cuidado. Una huida masiva de nuestro talento nos va a descapitalizar y pondría en riesgo la atracción de proyectos en exteriores. Y de lo que estamos hablando aquí es de disminuir el paro y estamos hablando de crear conocimiento I+D en España. Está muy bien que la gente viaje y que nuestros jóvenes se muevan por el mundo, pero no todos. O sea, tenemos que buscar el equilibrio en este punto. Y el capítulo último de propuestas o observaciones o comentarios o como quieran considerar, el capítulo de la transformación de las administraciones públicas y su impacto en la atracción de proyectos. Me voy a explicar. Es innegable, consideramos, que en los próximos años podremos asistir a un proceso de transformación y de racionalización de las administraciones públicas, probablemente. Y que veremos cómo haya una forma de repensar, de rediseñar la prestación de servicios al ciudadano. Yo creo que sobre ese capítulo probablemente podríamos estar de acuerdo todos que eso podrá evolucionar. Y más en la situación económica donde necesitamos pues, ahorrar dinero, necesitamos una serie de toma de decisiones, pues podría pasar que se terminaran copiando algunos esquemas anglosajones de colaboración público-privada con las administraciones públicas. Pudiera pasar. Y que hubiera, por tanto, una mayor presencia del sector privado en el modelo de colaboración, que ya la hay, pero en el modelo de prestación de servicios al ciudadano. Lo pongo como una hipótesis encima de la mesa, no como un hecho cierto, pero ante la hipótesis de que eso exista y de que este hecho sin duda puede provocar la atención de empresas españolas, pero también de multinacionales, que van a ver una oportunidad. Multinacionales que estamos hoy presentes o que no lo están. Si eso sucede,
que algunos pensamos que probablemente en cierta medida suceda, no deberíamos de perder la oportunidad de valorar con énfasis y con rotundidad y sin complejos que se aplique con toda contundencia el reciente concepto de compra innovadora. Creo que en este caso, en esa hipótesis, la Administración tendrá una capacidad importante de premiar o de reconocer el compromiso de las empresas con nuestro país en la creación de empleo y de I+D. Por tanto, yo creo que, aunque sea un hecho que probablemente hoy nos cueste ver, en otros países más anglosajones está sucediendo de una manera frenética y lo estamos viendo en nuestras compañías, pues es un elemento que podríamos utilizar muy inteligentemente. Y, por tanto, ya en resumen y terminando, estamos viendo muchas cosas en nuestro país. Estamos viendo que tenemos, afortunadamente, creo que es un éxito, nuestros campeones nacionales, nuestras empresas del IBEX exportando. Es una maravilla, eso es una maravilla. Estamos todos muy orgullosos de ellos y de que incremente su presencia internacional. Pero también creo que hay que decirlo, porque es así, estamos viendo cómo se está produciendo un cierto desencanto con el mercado español en general, ¿no? Estamos viendo cómo muchas de nuestras empresas, pues, viendo las dificultades del mercado español, pues están creciendo más fuera que dentro, ¿no? Con lo cual es un hecho constatable y que debería de hacernos reflexionar un poco, ¿no? Es un hecho importante. Tenemos que trabajar muchos aspectos para resolver y para mejorar la situación económica y, sin duda, pues muchas cosas se están haciendo, desde el déficit, la deuda, mejorar el crédito circulante para las empresas, etcétera, etcétera. Pero yo, que no soy quien para meterme en ese capítulo, creo que podemos hacer algo más. Y ese algo más es reconocer que probablemente muchos de los mejores embajadores que España tiene en el exterior, embajadores, son los propios directivos españoles de las multinacionales comprometidas. Los directivos de los miembros de nuestra fundación y de otras multinacionales se dejan la vida en el exterior y dentro de su corporación por defender la marca España. Y muchos están peleando todos los días por atraer proyectos. En la mayoría de los casos a cambio de nada. Pero yo creo que esto sí es digno de reconocer, esto se llama patriotismo. Por lo menos yo lo considero así, se llama patriotismo. Por tanto, estamos considerando esta oportunidad, estamos en un mundo global en constante evolución, como decía antes, y donde se están tomando decisiones, todavía se están tomando decisiones claves en cuanto a centros de producción, centros de operaciones, centros de servicios. El mundo se sigue moviendo y no hay nada perdido, la oportunidad está ahí. Y, por tanto, en este entorno, las propuestas de la Fundación y lo que era el objetivo mío hoy representando a la Fundación es sobre todo concienciar a todos los asistentes hoy y a todos los que puedan interesarle estas palabras de el enorme capital humano que existe en nuestro país trabajando para multinacionales y que está dispuesto a remar y a seguir remando para atraer I+D, empleo y proyectos. Esta es una humilde opinión de nuestra Fundación, no pretende ser nada más, pero con todo el respeto consideramos que no podemos perder esta oportunidad. No podemos perder esta oportunidad. Y hoy, sinceramente, nosotros estamos convencidos de que no se está aprovechando adecuadamente la oportunidad que representa el trabajar codo a codo las multinacionales de origen extranjero, pero españolas, tanto como el que más, para trabajar en equipo y atraer proyectos. Y quisiera solo terminar con una frase. Las multinacionales comprometidas no somos el enemigo, somos la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señor de Paz. Vamos a comenzar aquí el turno de preguntas. Ya van llegando algunas. A la mesa del moderador saben que disponen de unas tarjetas en sus mesas por si quieren formularle alguna cuestión al ponente de hoy. Quería empezar, señor de Paz, con una noticia que hoy podemos leer en la primera página de la prensa de Madrid.
Alemania, dice el titular, abre una vía rápida para importar 500.000 técnicos. Alemania quiere captar talento de todo el mundo y para ello prevé una ley que acorta a 3 meses el reconocimiento de títulos extranjeros. No importará la nacionalidad, dice el Gobierno, sino la preparación. Esta es una operación, sin duda, muy novedosa en Europa y quería conocer cómo la lee usted y qué reflexiones se hace ante la misma. Se oye, ¿no? Sí. Bueno, mi lectura inicial es, evidentemente, en un mundo global no se le pueden poner puertas al campo, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Y creo que la movilidad y que nuestros jóvenes se muevan por el mundo en oportunidades que les capaciten, no podemos cuestionarlo. Ese es el principio. Pero, como decía antes, esto es una cuestión de dimensión. Es decir, si no trabajamos, tenemos que trabajar en dos procesos. Mientras no tengamos oportunidades, más proyectos en España, evidentemente que es muy bueno que nuestros jóvenes salgan. Pero a la vez, lo que tenemos que hacer es trabajar en paralelo en la atracción de proyectos para que vuelvan y vuelvan formados y trabajen proyectos en nuestro país. Yo creo que el problema en el que estamos hablando de nuestros jóvenes, como tantas cosas en la vida, no se va a resolver en un año ni en dos. Tenemos que tener una visión a medio y largo plazo y trabajar en un proyecto con convicción y con contundencia. Bueno, eso en cuanto a nuestros jóvenes se refiere y a la importancia que tiene que salgan fuera, pero al mismo tiempo también que trabajen en proyectos en el interior, que trabajen en proyectos en España, pero que un país como Alemania abra esta operación para captar nada menos que 500.000 técnicos quiere decir que es en este momento un país en un amplio desarrollo. Evidentemente, Alemania está consiguiendo inopinadamente o inesperadamente, probablemente porque no lo vimos hace años, competir en un mercado mundial no con los costes laborales más baratos ni con las condiciones probablemente más ventajosas. Está compitiendo de una manera en la que se compite por productividad. Entonces, yo creo que eso debemos de aprender la lección de los alemanes, debemos de aprender la lección, en qué decidimos competir y en qué nos focalizamos. Y lo han hecho muy bien y, por tanto, ahora pues tienen la suerte de tener una demanda que les permite importar conocimiento, importar talento y están tomando medidas muy serias para que esta rueda siga funcionando. Yo creo que es un buen modelo a copiar y a escuchar atentamente. Hablando, señor de Paz, de Alemania, en la reciente cumbre del euro celebrada en Bruselas, Alemania impuso el hecho de que se puedan ligar los salarios a la productividad en lugar de indexarlos al IPC, como está ocurriendo en nuestro país. Hoy recibe el presidente del Gobierno precisamente a los sindicatos en el Palacio de la Moncloa, va a explicarles este plan que cuenta en principio con la oposición de las fuerzas sindicales. Como empresario de una multinacional y como presidente de la Fundación, ¿qué opina de esta propuesta de Alemania? Bueno, pues interesante debate, ¿no? A mí, sinceramente, en el capítulo multinacional, es decir, otra cuestión es capítulo país, es decir, global, ¿no? Pero hablando como presidente de la Fundación, el capítulo multinacional no es lo que más nos preocupa, sinceramente. Estoy convencido que no creo que nuestro problema de atracción de proyectos en este momento es que los salarios sean un 5, un 7, un 8, un 10% más baratos o más altos. Evidentemente hay que tener una competitividad. Yo creo que nuestro problema es otro. En este capítulo del que yo estoy hablando hoy. En este capítulo, para mí, ese es un debate muy interesante a nivel nacional, pero que yo considero que no afecta a lo que estamos hablando hoy aquí. Creo que el problema es otro. ¿Y cuál es el problema? No, el problema es otro en el sentido de, yo creo que creo que tenemos que trabajar mejor en equipo. Creo que no tenemos que simplificar los problemas. Y esto es un problema de costes laborales, esto es un problema de no sé qué. No, esto es un problema de trabajo en equipo, que es lo que yo he querido plantear en mi charla. Es un problema de trabajo en equipo entre las multinacionales que queremos jugar este papel, la Fundación lo promueve y está dispuesta a colaborar en lo que haga falta, y todas las administraciones y todo aquel que quiera jugar. No es tan sencillo como eso. ¿Qué ha supuesto, a su juicio, la creación en España de un Ministerio de Ciencia e Innovación?
No, yo creo que es una medida que nosotros respaldamos y que nos parece muy interesante y que bueno, pues siempre hemos considerado muy oportuna, ¿no? Es decir, sin innovación y sin I+D, pues no hay futuro. Por tanto, ponerle foco a este capítulo es absolutamente importante. Hablaba en su intervención de la necesidad de especialización en nuestro país, en lo referido a I+D, para evitar la dispersión. Estamos en un mundo en el cual se valora el talento y la especialización. En el caso concreto de España, ¿tiene alguna idea de dónde tiene que focalizarse, dónde tiene que dirigirse esa especialización en I+D? Bien, bueno, es difícil porque, como han visto, pues los miembros de la Fundación somos muy diversos. Es decir, desde ThyssenKrupp hasta ArcelorMittal, HP o Alstom, somos compañías muy diversas. Pero yo considero que más allá del entorno productivo, que en nuestra opinión, y tenemos ejemplos en la Fundación de alguna empresa que recientemente ha inaugurado algún centro productivo, gracias a la capacidad de palanca que ha supuesto su centro de I+D, o sea, ha traído la producción gracias a que tenía el I+D y no al revés. Pues el tema de la producción sigue siendo una oportunidad concreta, pero tenemos que tener mucho cuidado en qué capítulos podemos competir, sobre todo con los países emergentes. En términos generales, yo creo que tenemos una enorme oportunidad como país de servicios. Enorme oportunidad. Y cuando digo servicios me refiero, es decir, lo que más empleo genera hoy son los servicios. Lo que más empleo genera hoy. Y en el mundo, lo que se está moviendo, antes hablaba de la concentración de centros de servicios para todas las empresas en todo el mundo, lo que más se está moviendo hoy son decisiones en torno a centros de servicios. Es decir, las multinacionales que toman decisiones de dónde hago la operación de mi negocio. Estamos hablando de cientos o de miles de puestos de trabajo. No estamos hablando de 5 puestos de trabajo. Lo que pasa que no está tan ligado vamos a decir, al ladrillo o a la foto o a la imagen de una gran fábrica. Está ligada a mucho empleo, pero y de una manera, en muchos casos además empleo muy capacitado, pero donde lo importante es el talento, los idiomas y la disponibilidad de ese talento. Entonces, yo creo que los servicios es la gran oportunidad que tenemos en este país. Si hablamos de competencia en I+D, seguramente pues son todos los países europeos en este momento y algunos otros también los que están frente de España a la hora de captar esas inversiones. Pero hay algunas naciones, algunos países que son especialmente peligrosos para España. Bueno, tanto como peligrosos no sé si es la palabra, ¿no? Pero yo creo que lo que hacemos todas las empresas nacionales e internacionales, de nuestros planes estratégicos, entender quién es nuestra competencia, analizar bien nuestra competencia, hacer nuestros planes de negocio y, por tanto, tener las cosas muy bien manejadas y gestionadas, pues yo creo que nos hace falta hacerlo en este capítulo a nivel nacional, ¿no? Creo que nuestros competidores más peligrosos, entre comillas, son los cercanos. Los cercanos en cierta medida y yo diría que los países del este. Enrique Boto le pregunta lo siguiente, dice, la innovación se relaciona con la competitividad. ¿Cuál es, en su opinión, la relación de ambas, de competitividad y de innovación, con la productividad? Bueno, hay un dato, si no recuerdo mal, de la OCDE que recalca y remarca la importancia de la innovación en la competitividad española. Y si no recuerdo mal, estaba en torno a un 30%, es decir, se establece en este informe que el 30% de toda nuestra competitividad está ligada a la innovación, por nuestra estructura de país. Con lo cual, yo diría, en España ahora mismo el concepto innovación es absolutamente clave para poder competir en el mundo y, por lo tanto, para ser productivos. Sin ello va a ser imposible. Luis Delgado, del Ministerio de Educación, le habla de la contribución de la universidad a la innovación. Universidad emprendedora, cultura empresarial en la universidad o firma científica, la introducción de la cultura académica de generación de conocimiento en la empresa, trayendo la empresa a la universidad. ¿Qué reflexión hace? Pues absolutamente de acuerdo, Juan Luis. Creo que una de las observaciones y ejemplos tenemos en la Fundación de todas nuestras multinacionales, de las cuestiones más importantes que estamos haciendo en los últimos tiempos son los convenios de colaboración con las universidades, con las diferentes universidades.
Nosotros entendemos que la relación universidad-empresa, cuando te metes en el concepto de innovación, tiene que ser mucho más estrecha de lo que es la relación clásica. Por tanto, hay que participar, y en muchos casos está sucediendo, hasta de la formación de los universitarios en último grado. Hay que participar de la formación, hay que observar y monitorizar el talento de la universidad, y cuando hacemos eso y lo hacemos bien, tenemos ejemplos de la relación directa en el empleo, la consecuencia directa en el empleo. En muchísimos casos estamos observando que en estos convenios de colaboración el empleo va directamente ligado a esta colaboración, y casi todos los alumnos que están trabajando en estos proyectos inmediatamente se incorporan a la empresa. Por muchas razones, porque identificar el talento no es fácil, formar el talento no es fácil. Y ese trabajo de 1 año, de 2 años, en una colaboración estrecha universidad-empresa, que no solo acaba ahí, sino que acaba luego con el profesorado y que acaba con otras iniciativas, lo consideramos absolutamente diferencial y lo estamos aplicando en muchos casos. Ricardo Martos, de ERO, dice: ¿cómo ve el papel de los centros de investigación más desarrollo de las multinacionales en el apoyo al desarrollo del I+D en las pequeñas y medianas empresas, tan necesario para el desarrollo de las mismas, la mejora de su competitividad y la mejora económica que puede suponer para el país? Claro, esto es un tema muy interesante y muy debatido, ¿no? Y de ahí, pues, por ejemplo, vienen los convenios que hemos firmado con Cataluña, Madrid o Murcia. Nosotros consideramos, desde el gorro del compromiso y desde el compromiso con nuestro país, aunque tengamos este papel de directivos de multinacionales extranjeras, que el objetivo último de lo que estamos haciendo debería ser la transferencia de conocimiento y del I+D a empresas españolas. Ese es el último. Por eso digo, no olvidemos que los profesionales que realizan el I+D, la nómina se la paga una multinacional, pero son españoles. Entonces, la causa-efecto y la consecuencia y la transferencia de conocimiento y la atracción que produce la formación de ese talento en I+D, estamos viendo que en un modelo colaborativo adecuado puede traccionar en proyectos nacionales innovadores. Eso creo que nos falta algo, nos falta hacer mejor el proyecto, quizás, ¿no? Los proyectos de emprendedores, para ponerle la guinda a ese pastel. Formamos el talento, lo traccionamos, pero luego tenemos que ayudar a los emprendedores, ¿no? Pero es así de claro. Nuestro objetivo último tiene que ser preparar a españoles en I+D para crear, en último caso, proyectos españoles. Pregunta de Alejandro Forcades, de SM2. Dice: ¿ha funcionado la política de I+D+I del Gobierno de España? Esta es fácil. Esta es muy fácil, muy fácil. A ver, pues estoy seguro que ha funcionado en unas cosas muy bien y en otras no tan bien. Yo lo que pasa es que aquí, en la Fundación, tenemos una postura muy clara. A ver, esto es un problema de todos, para empezar a hablar. Esto no es un problema del Gobierno, es un problema de todos. Y de esto, pues, yo lo que sí digo es que lo que nos hace falta probablemente es más trabajo en equipo. Más trabajo en equipo de todos los componentes, ¿no? Yo lo que sí creo es que en el caso específico, que probablemente no se pudiera hablar en las empresas españolas multinacionales, pero en el caso específico de las multinacionales extranjeras, sí nos falta dar un paso. Nos falta dar un paso de colaboración, de entendernos mejor y de trabajar más juntos para atraer proyectos. Pero esto no es cuestión solo de un lado. Yo creo que aquí estamos todos comprometidos y lo que tenemos que hacer es mirar adelante al futuro y remar juntos. José Luis Astre le pregunta: ¿qué opinión tiene de los centros tecnológicos que colaboran con las empresas en los proyectos de I+D? ¿Sería conveniente, a su juicio, crear más? ¿Se pueden mejorar en su forma de trabajo y en la forma de colaborar con las empresas? Los centros tecnológicos. No tengo muy clara la pregunta, pero no sé quién la ha hecho, si la puede aclarar, porque no quisiera contestar algo que no procede. Pues José Luis Astre, si sabemos dónde está, le pasamos el micrófono. Es que puedo contestar algo, pero probablemente igual no es lo que pregunta. Bueno, ahora mismo. Sí, buenos días. Me estaba refiriendo al CSIC o otros centros de las universidades que colaboran con la empresa en la creación de esos, en el desarrollo de esos proyectos. Correcto. Entendido. Gracias.
Bueno, pues yo creo que evidentemente son pieza fundamental de este ecosistema de modelo de colaboración del que estamos hablando. No podrían faltar en este foro consultivo y en este trabajo en equipo. Evidentemente son absolutamente claves, por tanto debieran estar ahí y ser parte de la discusión. Otra pregunta, dice, ¿tiene una posición institucional sobre la ley de ciencia actualmente en trámite? No. No tenemos. Jesús Vanegas, presidente de Ametic, ¿cómo valoras, dice, la legislación española en materia de desgravación fiscal a la I+D en comparación con otros países europeos? En particular, la posibilidad de conservar el derecho en caso el derecho en caso de pérdidas. Es una palabra ilegible. El derecho en caso de pérdida. Bueno, este es un debate interesante, ¿verdad, Jesús? Bueno, claro, en este capítulo yo creo que se ha avanzado algo, ¿no? Se ha avanzado. Yo lo que siento, y el sentimiento que tenemos en la Fundación es que, vuelvo a decirlo, no estamos nada seguros que fórmulas genéricas y universales resuelvan todos los problemas. Cuando miramos, yo creo que hay que ir, esto es como, lo siento, pero somos vendedores. Aquí somos vendedores. Y somos vendedores porque estamos intentando vender a nuestras multinacionales la atracción de proyectos a nuestro país. Y, por tanto, cuando uno es vendedor, tiene que ganar el negocio. Entonces, lo primero que hay que hacer es un análisis de cuáles son los criterios de decisión de cómo se gana ese negocio. Y los criterios de decisión no son casi nunca iguales, dependen de la situación de la multinacional, de la caja que tenga la multinacional, de la cuenta de resultados, de la situación, depende de 1000 factores, ¿no? Entonces, yo soy un convencido que hay que abordar el problema de otra forma. No con medidas universales, sino, como decimos en las empresas, deal by deal, es decir, operación por operación. Normalmente intentamos resolver los problemas de nuestro país, en una modesta opinión, con soluciones mágicas y globales. Y yo creo que, como dice un compañero, el diablo está en los detalles. Y creo que tenemos que ir al detalle. Porque hay que ganar. Y para ganar hay que entender cómo se gana. Y eso para mí es la gran respuesta. Es decir, ¿cómo ponemos los fondos de que dispongamos, los recursos que dispongamos? ¿En soluciones genéricas o en ganar? Pues yo lo pondría en ganar. Porque a veces invertir, véase 200.000 euros, en apoyar un proyecto para crear 200 empleos, que a lo mejor podemos estar hablando de eso, por poner un ejemplo, pues es mucho más rentable que invertir esos 200.000 euros en propósitos generales, que a lo mejor los resultados son cuestionables. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar y bajar al detalle. Esa es mi opinión. Bien, hay una pregunta de la Embajada de Rumanía en España, de su representante, María Nassar, aquí presente, sobre la ley de ciencia. Antes se ha dicho que no tenía una opinión al respecto, pero le pregunta qué opina usted y la Fundación también sobre el proyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación que acaba de ser aprobado en el Congreso, en la Comisión de Ciencia, y que pasa al Senado. No sé si quiere hacer alguna matización. No, pues quizás esté enfadado conmigo porque le he llamado a Rumanía competidor, así que no sé si... Eso es bueno, ¿no? No, por ejemplo, Rumanía... No tengo más comentarios. Sobre Rumanía sí quiero decir, pues Rumanía yo creo que podríamos aprender cosas de Rumanía. Rumanía creo que está haciendo un excelente trabajo en atraer proyectos, por ejemplo. Es un país ahora mismo muy atractivo para el destino de muchas inversiones. Pues queda dicho. Alfredo Canal, de Canal Consultores, le habla de patentes. Dice, ¿cuántas patentes crean las multinacionales extranjeras y cuántas las empresas españolas? Bueno, pues este es uno de nuestros grandes retos. Es que esta es la prueba. Aproximadamente, en números generales, en España se registran al año 800 y pico patentes, de todas las cuestiones. Solamente una empresa de las 7 nuestras genera 100. Autoexplicativo. Sin duda. ¿Hay otra pregunta?
acerca del hecho de que muchas comunidades autónomas piden a sus empresas que exporten su propia marca en detrimento de la marca España. Le pido su opinión. Ay, madre mía. Bueno, a ver, nosotros tenemos la fortuna cada vez más de tener todas las empresas de la Fundación presencia en casi todas las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? No tenemos problemas en ninguna, Yo creo que estamos ante, más allá de debates políticos, ante una cuestión de inteligencia. Es decir, yo aquí la opinión de la Fundación es muy clara, se llama Innovación España. Creo que tenemos que unir fuerzas en un proyecto nacional. Creo que no estamos para diversificar demasiado los recursos, porque recursos no hay demasiados, desgraciadamente, y creo que es compatible, absolutamente compatible, un proyecto nacional de I+D con especificidades y especializaciones de distintas comunidades autónomas. No creo que tengamos que hacer lo mismo en todas las comunidades autónomas, probablemente sería un error, porque una ciudad o una comunidad tenga un parque tecnológico, la otra también, y de lo mismo. Es que a lo mejor tienen que ser distintos, tenerlo pero distintos, porque en este siglo es imposible competir sin ser un líder y sin estar especializado. Por tanto, yo diría que un poco a altura de miras y tengamos una visión nacional del aspecto. Muy bien, pues a mí para cerrar este acto me gustaría pasar el micrófono a Federico Mayor Zaragoza, que está aquí presente en el desayuno y que es un investigador entusiasta y un firme partidario de la innovación, del desarrollo, y me gustaría, pues no sé, conocer su reflexión también dirigida al ponente para cerrar el desayuno. Yo estoy muy impresionado de el desconocimiento que en general existe de la capacidad que ha desarrollado la I+D, +I en España, en los últimos 15 a 20 años. Y como cofundador de un centro, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, de la Universidad Autónoma de Madrid, del Consejo, donde en estos momentos trabajan más de 700 personas, sé que normalmente hay un desconocimiento bastante considerable en el lado empresarial de este fantástico potencial que se ha ido desarrollando. Don José Antonio de Paz nos ha comentado la importancia que tienen las universidades, los polos tecnológicos, algunos de ellos muy especializados, por cierto. Una de las cosas que más me ha gustado ver esta proliferación tan discutida de las universidades, que a mí me encanta, y ver cómo en unos sitios ya se han especializado, por ejemplo, pues en cerámicas muy especiales que como nuevos materiales son tan necesarios. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cree que en general las empresas conocen bien el mapa de la capacidad, del potencial I+D que hoy ya reúnen muchas universidades, centros del Consejo y polos tecnológicos? ¿O quizás sería bueno hacer un mapa? Ahora que estamos tan aficionados a los mapas, quizás sería muy importante que pudiéramos tener un mapa muy acabado del enorme potencial I+D que hoy existe en nuestro país. Pues es muy interesante, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ya se está trabajando en ese capítulo de hacer ese mapa, pero la respuesta a la pregunta sería no, yo creo que no se conoce suficientemente. Y además con el carácter que a veces tenemos los españoles, que luego lo aplicamos a cualquier sitio. Los de León decimos, los de León somos no sé qué, pero lo decimos en todos los lados. Pues tenemos cierta tendencia a menospreciar lo nuestro. Por tanto, la Universidad Española no sé qué, no es la mejor. Yo creo que hay un desconocimiento que sería bueno que estas iniciativas que se están promoviendo para darlo a conocer, pues se hagan cuanto antes, porque es cierto, no se conoce lo suficientemente bien. Muy bien, pues voy a pasarle la palabra ya a don Raimundo Pérez Hernández, director de la Fundación Ramón Areces, para que cierre este desayuno en nombre de los patrocinadores del mismo. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en nombre del Grupo El Corte Inglés y de la Fundación, por supuesto, quisiera expresar mi agradecimiento a ti, Antonio, y a José Antonio de Paz por su intervención, por esa visión novedosa para algunos de nosotros de la contribución de las multinacionales y, sobre todo, por ese toque de realismo y de pragmatismo y esa riqueza conceptual de su intervención.
Hoy llegamos al final de la segunda fase de este ciclo de conferencias. Dado el interés que entendemos ha suscitado y dada el deseo y la voluntad del Grupo El Corte Inglés y la Fundación de continuar contribuyendo a esta reflexión colectiva sobre un tema que es tan clave para todos nosotros, pues estamos preparando ya con el foro una tercera fase para, espero, en beneficio de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días.